Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sé un curioso académico. El juicio abreviado, por un lado, es un proceso penal muy criticado y en el que incluso podríamos aceptar y decir que hemos civilizado, entre comillas, el proceso penal. Por otro lado, también es un instrumento notable para darle fin a una instrucción penal, a una investigación penal preparatoria, que va a beneficiar no solamente al Ministerio Público Fiscal, que se va a descomprimir de trabajo, al igual que la defensa, sino también al mismísimo imputado. Principalmente, y ahora a continuación lo voy a desarrollar un poquito más, en aquellos casos, entre comillas, perdidos, ¿sí?, donde la prueba que obtuvo Fiscalía, Ministerio Público Fiscal, es demoledora, es muy contundente, y poco será lo que puede hacer la defensa en un eventual juicio oral en un debate. Y ahí aparece el juicio abreviado como un acuerdo en donde quizás al imputado se le aplique una pena mínima o una pena muy inferior a la que le podrían llegar a dar un magistrado o un tribunal en un debate oral. Estos institutos, si bien están presentes en nuestro sistema jurídico desde hace décadas y en casi todos los sistemas latinoamericanos, en los últimos años han tomado mayor relevancia, atento a que nos encontramos en un sistema colapsado y naturalmente como consecuencia vemos el avance de la prescripción en las causas penales, las demoras que son de gran magnitud. Y esto hace que se termina desvirtuando el proceso penal y la reacción punitiva por parte del Estado. Entonces, esta realidad y esta actualidad lleva a estas ruedas de auxilio que son la mal llamada probation, la suspensión de juicio a prueba, y el juicio abreviado. Hay hechos más graves que otros y que exigen un tratamiento diferente. Entonces, ahí aparecen estos principios de oportunidad procesal. En Argentina y en casi todos los países de Latinoamérica existe algo así como una inflación judicial, y ante esa inflación judicial, el sistema judicial, valga la redundancia, tiene que hacer una selección de casos. Es imposible dar respuesta a todos los delitos y a todos los conflictos penales. No se puede investigar todo. Entonces es necesario acudir a otros métodos que permitan abordar el conflicto penal y brindar una solución alternativa a la condena. Ahora bien, y saliendo de esta introducción, yendo al foco, ¿qué es la suspensión de juicio a prueba y qué es el juicio abreviado? La suspensión de juicio a prueba, al igual que la mediación penal, la conciliación penal, es un mecanismo de diversificación de conflictos que no implica reconocer culpa ni los hechos denunciados. ¿Cómo procede? El Ministerio Público Fiscal y la defensa acuerdan suspender la investigación penal preparatoria, la investigación de un delito, por un plazo que puede ir de 1 a 3 años. A la persona se le va a fijar, es decir, al imputado, se le fija una serie de reglas de conducta que va a tener que cumplir, reglas como no volver a cometer nuevos delitos, fijar un domicilio y dar aviso en caso de cambiarlo, concurrir al tribunal o a la fiscalía cada vez que sea citado, realizar un determinado tratamiento psicológico y o psiquiátrico. Y pasado este plazo, que puede ser de 1 año, de 1 año y medio, de 2, de 2 años y medio, de 3 años, ¿sí?, de 1 a 3, y cumplidas esas reglas de conducta,
a la persona se le dicta el sobreseimiento. Va a quedar sobreseído y sin antecedentes penales. El Código Penal argentino, es decir, el Código Penal de fondo que rige en toda la Argentina, y los códigos procesales penales de las distintas provincias prevén la suspensión de juicio a prueba como la aplicación de un criterio de oportunidad penal en virtud del cual el Estado va a renunciar a continuar investigando momentáneamente y siempre que el imputado cumpla estas reglas que acabo de decir y que ya las voy a desarrollar un poco más. Y es para delitos menores, ¿sí? No es que cualquier delito lo vamos a poder someter a una suspensión de juicio a prueba. Eso respecto a la suspensión de juicio a prueba como un primer concepto. ¿Qué es el juicio abreviado? El juicio abreviado es básicamente un acuerdo entre partes. El imputado, por un lado, con su defensor público o defensor particular, y por otra parte, él o la fiscal, es decir, el Ministerio Público Fiscal. Y con ese acuerdo entre la defensa y la fiscalía, se va a evitar llegar a un juicio oral y se pone fin al proceso. Entonces, la finalidad que tiene el juicio abreviado es simplificar el sistema de enjuiciamiento penal. Uno de los mayores beneficios que trae el juicio abreviado es achicar el periodo de encarcelamiento de prisión preventiva del imputado. Es decir, cuando están detenidos, pero sin una sentencia firme, que es la mayoría de los casos de todos los países de Latinoamérica. La mayoría de los presos de Latinoamérica hoy están en prisión preventiva, que en Argentina puede llegar a ser hasta 2 años con una prórroga con determinados tipos de delitos, como podría ser una asociación ilícita, por 1 año más, que podría ser hasta de 3. En todos los países de Latinoamérica, salvo Chile y Costa Rica, los demás, la mayoría de los presos que tienen, son por prisión preventiva y no bajo sentencia firme. Entonces, esta negociación en este tipo de delitos, si bien se simplifica el proceso penal y no vamos a ir a un debate oral donde se va a analizar de forma mucho más profunda la prueba, tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la Fiscalía, tiene que garantizarle los derechos fundamentales del imputado, ¿sí? No se trata de un simple contrato. Acá se encuentra en juego la responsabilidad penal de una persona jurídica y en algunos casos la libertad, dependiendo del monto de la pena. Si va a ser una pena en suspenso o va a ser una pena efectiva. Entonces, se realiza una audiencia, ¿sí? Una audiencia en principio público, salvo para determinados delitos, como podrían ser delitos contra la integridad sexual, donde el juez va a escuchar también al imputado, ¿sí? Donde le va a decir, señor Pérez, por ejemplo, ¿usted entiende lo que ha acordado su defensor con el Ministerio Público Fiscal, que han acordado una pena? ¿Usted entiende que podría ir a un juicio donde quizá podría salir absuelto o donde podría ser condenado incluso con una pena mayor? Sí, lo comprendo. Si no lo comprende, bueno, se cae el juicio abreviado y el arreglo que hay entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. Y acá, saliéndome un poco de lo doctrinario y en lo que me sucede en la práctica, esto que yo dije al principio de casos perdidos, vamos a un ejemplo, ¿sí? Un caso de, no sé, una tentativa de homicidio, por ejemplo, ¿sí? Donde una persona le dispara a otra, le dispara con un arma de fuego a una distancia de 1 metro, le dispara a la cabeza, la persona
sobrevive, por suerte. Tengo filmaciones, tengo testigos en el momento que lo vieron, está el arma y las huellas del arma. Y la verdad que no tengo mucho para ir a debatir en un juicio oral. La prueba que tiene la fiscalía es contundente. Lo único que voy a ir a hacer a un debate, vulgarmente hablando, es a recibir golpes. Entonces, ese podría ser un caso donde si a lo mejor yo acuerdo con el Ministerio Público Fiscal una pena mínima por la tentativa de homicidio, no, sería un caso donde podríamos aplicar el juicio abreviado, ¿sí? El juicio abreviado es aquel que se da típico en las películas norteamericanas, ¿sí? Cuando la fiscalía le dice a la defensa, hagamos un acuerdo, o la defensa del Ministerio Público, bueno, acordemos una pena y no hacemos el debate, ¿sí? Entonces, con esto que acabo de decir, ya aparece la principal diferencia entre la suspensión de juicio a prueba y el juicio abreviado. En la primera, en la suspensión de juicio a prueba, no implica responsabilidad penal ni privación de la libertad. En el juicio abreviado, en la segunda institución, sí o sí hay responsabilidad penal por parte del imputado. El imputado reconoce los hechos, ¿sí? Y habrá privación de la libertad, como dije, dependiendo de si la pena es en efectivo o es en suspenso. ¿Y esto de qué depende? Depende del monto de la pena. Si es una pena de hasta 3 años, la persona no va a ir a prisión. Ahora, si la pena es de 3 años y 1 día, la persona tiene que ir a prisión, es efectiva esa condena. Por supuesto que después va a tener beneficios, podrá pedir algunos beneficios, no es que sí o sí se tiene que quedar 3 años y 1 día adentro de la prisión, habrá beneficios, pero ese va a ser el monto de la condena. Ahora bien, en la suspensión de juicios a prueba, cuando yo suspendo la investigación por un tiempo, y si la persona cumple esas reglas de conducta, queda incluso limpio en el RNR, en el Registro Nacional de Reincidencia. Ejemplo, un delito muy simple como podría ser una amenaza, ¿sí? Tengo una persona, estoy defendiendo a una persona que la acusan de una amenaza, de haber amenazado a un vecino, a un compañero de trabajo, de haberlo amenazado de muerte. Y la verdad es que hay testigos, hay audios que esta persona le mandó. Y bueno, podríamos hacer una suspensión de juicio a prueba. Y la hacemos hoy, 31 de julio. Y acordamos con el Ministerio Público Fiscal que el plazo será de 1 año. El 31 de julio del año que viene a esa persona le dictarían el sobreseimiento. Ahora bien, durante todo ese año, a la persona en el RNR, en el Registro Nacional de Reincidencia, le va a aparecer que tiene una suspensión de juicio a prueba. Dentro de 1 año eso se va a eliminar y va a quedar limpio. Que fulano Pérez al día de hoy no tiene ningún antecedente, ¿sí? ¿Cuáles son esas reglas de conducta que podría solicitarle el Ministerio Público Fiscal al tribunal o que el mismo tribunal le puede llegar a imponer de oficio al imputado que está haciendo esta mal llamada probation? Bueno, fijar, lo dice el artículo 27 bis del Código Penal argentino, y es fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas, abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas, asistir a la escolaridad primaria si no la tiene cumplida, realizar estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral o profesional, someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia, adoptar oficio, arte, industria, profesión, adecuado a su capacidad, realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de institución de bien público, fuera del horario habitual de trabajo. Este artículo 27 bis del Código Penal establece
las reglas de conducta que pueden aplicarse al caso concreto. Y no significa que es una facultad ilimitada para el juez o para el tribunal. ¿Por qué? Porque como señala Dona, el autor Dona, dice, el juez se va a encontrar con una barrera que es la dignidad del individuo. ¿Sí? Es decir, no se le puede fijar cualquier regla de conducta. Y estas reglas tienen que estar guiadas según los principios de necesidad, de razonabilidad y de proporcionalidad. Es decir, no tendría mucho sentido si se le aplica como regla de conducta que no consuma alcohol ni ninguna sustancia si en el delito no tuvo nada que ver con eso. ¿Sí? Si estamos hablando de un caso en el que la persona, volviendo al ejemplo de antes, realiza una amenaza y dice, sí, lo que pasa es que yo lo amenacé porque no tuvo un buen día, yo en realidad creo que tengo que realizar un tratamiento psicológico, durante un tiempo consumía psicofármacos, ahora no lo estoy haciendo y veo que empeoré. Bueno, podría a lo mejor ser una de las reglas de conducta que le impone el tribunal. En el juicio abreviado, ¿sí?, la otra institución, el imputado reconoce los hechos y acepta la condena. ¿Sí? Como dije antes, una de las partes le propone a la otra realizar un acuerdo. Ahora, ya habiendo realizado esta primera aproximación de suspensión de juicio prueba y juicio abreviado, un estudiante avanzado de derecho podría decirme, bueno, pero entonces no es tan complicado dedicarse al derecho penal. Si es un delito menor, como una amenaza, como una estafa, como un desbaratamiento de derechos, hago una suspensión de juicio prueba. Y si es un delito un poco más pesado o un poco más grave, como podría ser un homicidio o un abuso con acceso carnal, hago un abreviado. Y la respuesta, como casi todo en el derecho, es no es tan fácil y no siempre es así, porque tenemos muchas excepciones e impedimentos. El Código Penal argentino establece en el artículo 76 que la suspensión de juicio a prueba se rige de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes, es decir, con los códigos procesales de las provincias. Pero ante la falta de esta regulación provincial, se van a aplicar las disposiciones del Código Penal. Entonces, esto hace que la suspensión de juicio a prueba no funcione de igual manera en todas las provincias de nuestro país. Y si bien pueden existir algunas diferencias entre los códigos procesales de las provincias, las reglas generales son que la suspensión no va a proceder cuando se trate de un delito reprimido únicamente con una pena de inhabilitación, como podría ser en un delito de tránsito, por ejemplo, ¿sí?, donde la persona tiene una licencia de conducir. En la mayoría de los códigos provinciales se regula que la procedencia de la suspensión requiere la conformidad del imputado y de la fiscalía. El juez va a poder rechazar la suspensión cuando existe una oposición por parte del Ministerio Público Fiscal y es razonable. Es decir, yo pido la suspensión de juicio a prueba como defensor, pero el fiscal no me da la venia, dice no por tal y tal motivo, y lo funda. En todas las provincias de Argentina procede siempre que no se trate de un delito doloso cometido por parte de un funcionario público ejecutado en ejercicio de sus funciones. Ahí tengo otro impedimento. En la provincia de Mendoza tampoco se puede en caso de que hayan existido en el delito el uso de armas de fuego. La persona no debe tener antecedentes penales. El delito que se está investigando podría llegar a tener una pena en expectativa, ¿sí?, como dije antes, de hasta 3 años. Por lo tanto, en delitos más graves, como dije antes, un abuso sexual,
un homicidio, no vamos a poder hacer una suspensión de juicio a prueba. Y tengo que tener en cuenta, si realizo una suspensión de juicio a prueba, que por el término de 8 años no voy a poder realizar otra suspensión de juicio a prueba. Y que, como dije antes, durante el periodo que dure la suspensión de juicio a prueba, que puede ser hasta 3 años incluso, va a aparecer en el RNR que esa persona realizó una suspensión de juicio a prueba. Y esto de los 8 años en los que no voy a poder otra vez utilizar este instituto es importante. ¿Por qué? Porque vencido el plazo de la suspensión de juicio a prueba, puede que la persona realmente comete un pequeño delito y donde tengo la necesidad de utilizar la suspensión de juicio a prueba. Pero resulta que la malgasté. Y vamos a un caso concreto. Hace poco tiempo citan a una persona que yo represento, a un cliente, para imputarlo por un delito de amenaza. Por eso que estoy con ese ejemplo. Citan para imputarlo, mi cliente, una persona muy bien, declara negando el hecho y explicando qué es lo que en realidad pasó. Y resulta que la persona que lo había denunciado por amenazas hacía horas que había salido del penal, había un conflicto barrial, ¿sí? Por la posesión de unos terrenos, etcétera, etcétera, unos hechos para nada creíbles, pero ya lo habían imputado a mi cliente, lo imputaron por amenazas. Declara muy bien la persona a quien yo represento, y al día siguiente me llaman desde la fiscalía diciéndome, doctor, si le parece realizamos una suspensión de juicio a prueba, me dice el fiscal. No, no. Vamos a un debate y lo vamos a discutir. No hubieran imputado. Porque justamente estoy utilizando esto. Si bien no queda el antecedente penal, pero estoy haciendo uso de la suspensión de juicio a prueba. Y por 8 años después no la puedo volver a hacer. Y no sea que realmente en algún momento tenga que utilizar esta institución y no malgastarla como puedo llegar a hacer en este caso. Entonces, en la audiencia de suspensión, a pedido de las partes, el juez va a resolver estas reglas de conducta a cargo del imputado y le va a fijar la forma de control y el plazo de cumplimiento. Repito, el juicio abreviado en el sistema argentino sí o sí implica una condena. La suspensión de juicio a prueba no, ni siquiera implica reconocer culpa. Entonces, esta es la diferencia principal entre suspensión de juicio a prueba y juicio abreviado. La relación que ambas tienen con la pena. Una conlleva pena y la otra no. Ambos institutos tienen amparo constitucional, ¿sí? Naciones Unidas ha remarcado que el sistema penal es de última ratio, es decir, el principio de mínima intervención, como dije al principio, no se puede estar investigando todo al mismo tiempo y no se puede estar condenando a todo el mundo, incluso más allá de la certeza de que el delito ocurrió. Teniendo en cuenta también el desgaste jurisdiccional que eso implica y el gasto por parte del Estado en investigar un hecho. Las reglas mínimas de Naciones Unidas hablan sobre las medidas no privativas de la libertad, ¿sí? Las reglas de Tokio, al igual que el Tratado de Viena. Y estas reglas prescriben que los Estados miembros introducirán medidas no privativas de la libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones y de esta manera reducir la aplicación de las penas de prisión y racionalizar las políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos, las exigencias de la justicia social y las necesidades de rehabilitación del delincuente. La palabrita última un poco peligrosa. Las reglas se aplicarán sin discriminación alguna por motivos de sexo, raza, religión, etcétera, o cualquier otra condición. Y dice que el fin es asegurar una mayor flexibilidad, teniendo en cuenta el tipo
y la gravedad del delito. La personalidad, los antecedentes del delincuente, la protección de la sociedad y evitar una innecesaria pena de prisión o continuar aplicando el sistema penal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo medidas no privativas de la libertad. Es decir, puedo aplicar el derecho penal sin cárcel. Y las directrices sobre las funciones de los fiscales, aprobadas por el 8º Congreso de Naciones Unidas, sobre la prevención de delitos y tratamiento del delincuente, 1990, dicen que los estados deben explorar plenamente la posibilidad de adoptar sistemas para reducir el número de casos que pasan la vía judicial, no solamente para aliviar la carga excesiva de los tribunales, sino también para evitar el estigma que significa la prisión, la acusación, la condena y los efectos adversos que tiene la prisión. Incluso habiendo ocurrido un delito, y un delito no tan grave, como dije antes, se debe reservar la prisión para determinados delitos. No vamos a estar aplicando prisión e incluso continuar investigando un hecho que va a terminar en una condena no privativa de la libertad. ¿Sí? Como puede ser un hurto, un robo simple, una amenaza. Existen otros tipos de tratamiento como podría ser la suspensión de juicio a prueba. Entonces, con la probation y el juicio abreviado, el proceso penal se paraliza en el estado en el que se encuentre. ¿Sí? Sucede que, y en la práctica, al menos en la provincia de Mendoza, que es donde ejerzo la profesión, que una vez homologada la suspensión de juicio a prueba o el juicio abreviado, hay un desentendimiento por parte del Estado. ¿Sí? Es decir, el tribunal le impone al imputado una serie de reglas de conducta y después se desentiende. ¿Sí? O este control recién aparece cuando ya transcurrió el periodo que se interpuso o está al borde de hacerlo. Cuestión que se sintetiza con lo que dice el doctor Zaffaroni y el doctor Slokar, de que lo agotado no puede revocarse. EduComplexus, tu guía de aprendizaje.